problemas en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades del país, y por eso también, entre otras cosas, queremos ir a la ciudad de Buenos Aires para seguir escuchando más voces de precandidatos. Hoy, Galo Soler Ilia, científico, doctor en química. Trabajó en la CNEA y fundó el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín. Precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Ya nos está escuchando el precandidato Soler Ilia ahí en su oficina. ¿Cómo le va? Galo, le vamos a decir, porque después si no, diputado, precandidato, Sí. se hace una ensalada bárbara. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. Galo está muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un poco hablar de las principales problemáticas, ¿no?, que tiene la ciudad de Buenos Aires, entre ellas, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, esta cuestión de ya uno no vive donde quiere, sino donde puede, las situaciones de abusos que se cometen contra los inquilinos, por otra parte, las inmobiliarias que se quejan de la ineficiencia de esta ley. Y ayer, entre otras cosas, María Eugenia, ayer o antes de ayer, no recuerdo, leí que María Eugenia Vidal decía, bueno, nosotros creemos que tenemos que repensar esta ley que fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, pero que resultó ser ineficaz. ¿Qué se les ocurre para subsanar este gran problema alrededor del déficit habitacional que hay en la ciudad de Buenos Aires, particularmente como algún proyecto que ustedes impulsaran desde el espacio? El déficit habitacional tiene dos componentes. Hay una cosa que hay que mirar también, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años somos 3 millones de personas en la ciudad? La población de la ciudad no ha aumentado significativamente, enormemente. Sin embargo, seguimos con déficit habitacional. Ese es un problema. El segundo problema es también que no hay capacidad de crédito. Entonces, los chicos jóvenes, por ejemplo, no pueden soñar jamás, a menos que tengan alguna herencia o tengan algún ingreso extraordinario, en comprarse una vivienda. Entonces está el tema de los alquileres. Ahora, todos los detractores de esta ley dicen que el exceso de regulaciones y de complicaciones hizo que los alquileres saltaran. Por otro lado, también se ve que en este momento el mercado inmobiliario también está en baja porque debería haber más ventas. Entonces, hay que efectivamente repensar esta ley porque uno puede tener las mejores intenciones, como en su momento mejorar, proteger al inquilino, etcétera, pero también se tiene que tener en cuenta que hay gente que tiene estos departamentos como inversión, que los inquilinos tienen que tratar de acceder. Y bueno, sí, habría que hacer una revisión. Desde el espacio en particular estamos preocupados por este tema. No es una de nuestras prioridades, Claro. pero también hay que verlo desde un punto de vista integral, no solo de una ley de alquileres que efectivamente hay que revisar, sino también como una ley de crédito para que la juventud pueda, por ejemplo, acceder a primera vivienda. Claro, claro. Igual también, perdón, Sí. pero discúlpame que te interrumpo un segundo. Estaba pensando que lo que creció mucho es la informalidad de ciertas plataformas que actúan como si fuesen cuasi inmobiliarias, que no lo son, y que cruzan esas viviendas ociosas con turistas o con personas que están dispuestas a ocupar las viviendas en corto plazo. Y es verdaderamente, en comparación, mucho más rentable ese negocio y nadie lo controla. Bueno, pero ahí tenés otro problema también. Vos vas a tener, si te vas a una plataforma, en algún momento es probable que se te caiga la transacción, porque la plataforma suele también retener una parte grande en dólares, y entonces termina haciéndose todo en negro y completamente informal, con lo cual el inquilino no está protegido, la transacción no está protegida. Entonces este es un problema que tenemos, o sea, las plataformas pueden, por un lado, llevarse parte de la oferta formal, pero aún así, hoy en día hay una informalidad por sobre las plataformas también. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo esto? La raíz de todo eso son las enormes complicaciones y el enorme costo y sobrecosto que tiene cualquier operación inmobiliaria que ustedes tengan. Imagínense una persona cualquiera que tiene que depositar varios meses de caución, de anticipos, que luego tiene también que dar garantías y meterse en un papeleo infernal. La persona que está alquilando también tiene sus derechos. Entonces, bueno, es un tema
realmente hay que repensar Es todo y complejo. muchas veces eso trae los problemas de mirar siempre el problema desde distintos lugares, ¿no es cierto? Yo creo que esta vez no se hizo eso. Claro. Galo, ¿cómo te va? Verónica Benaim te saluda. Bienvenido a la pantalla de TV. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Hay un tema respecto a la vivienda que es muy criticado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está vinculado a las viviendas ociosas que hay. ¿Cómo ves esta política? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese sentido? Bueno, efectivamente, tenés montones de viviendas que están ociosas, pero ¿cuál es, o sea, el problema, cuál es? ¿Vos podés cortar la libertad de una persona que quiera comprar viviendas y dejarlas ociosas? No, podés tratar de regularla tal vez, ¿no? Buscar una forma para regulaciones. Me parece que es meterse demasiado en la intimidad de las decisiones de la persona. Si una persona tiene una vivienda y quiere usarla los fines de semana o prestársela a un amigo, ¿por qué el Estado debiera meterse en la vida de la persona ya a decirle qué es lo que tiene que hacer? Claro. ¿Qué sé yo? Es verdad que cuando vos pasás por ciertos edificios Sí. de Puerto Madero o grandes edificios de nuevas construcciones, cuyos orígenes quizá deberían indagarse un poco más, a ver de dónde salen esos fondos, quizá eso sí sería útil. Bueno, sí los ves vacíos, pero bueno, esa gente está pagando impuestos, está pagando expensas, está dando trabajo a porteros, a diversos servicios. Ok, bueno, pero si está ocioso, ¿cuál es la finalidad de darle una penalidad por eso? ¿Eso te va a mejorar el mercado? Bueno, probablemente surja otra regulación en la cual si vos lo ponés a precio vil o lo prestás, eso, tenemos políticos que viven en departamentos prestados o que han vivido, ¿cómo regulás eso? ¿Cómo lo ves? ¿Algo está ocioso cuando está prestado, cuando está alquilado? Entonces hay que meterse en montones de regulaciones donde esas regulaciones quizá no sean necesarias. Claro. Lo que pasa es que hay un montón de otra gente que no tiene dónde vivir, ¿no? O sea... Y bueno, poco pero ¿hay planes de viviendas sociales que se terminan a tiempo? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Hay acceso al crédito? Esas son las preguntas que hay que hacer. Una vivienda ociosa, vos podés forzar a una persona, el Estado debe forzar a personas, por ejemplo, eso lo puedes extender a una persona ociosa. Sí. Un tipo que no camina, el Estado debe decirle a usted debe caminar 5 horas por día, puede meterse tanto, son siempre problemas de límites. Me parece que es gastar demasiada pólvora en cosas que no son tan relevantes. La contracara también de eso es, por ejemplo, lo que está sucediendo por estos días en el barrio de Barracas, donde hay familias que están sobreviviendo en terrenos ocupados, esas cuestiones que quedan, expuestas en la televisión y que tienen que ver con los pobres que creo que nadie quiere mirar, nadie se ocupa de mirar, pues son pibes que están sirviéndose el agua de los charcos que quedan del suelo. Usted vio las imágenes porque son de un nivel de violencia, imágenes muy tristes. muy dramáticas, muy Indigno. dramáticas. Gente que usa bolsas de residuos partidas al medio como si fuese un techo, un pozo en el suelo como es un baño. Muchos de esos ciudadanos han sido también engañados por gente que los lleva a esos lugares con alguna promesa. Tal cual. Es muy compleja esa problemática y es muy dolorosa. Sobre eso sí se puede actuar. Seguro y se tiene que poder actuar. No puede ser que veo chiquitos de 3 años subsistiendo hace 10 días sin víveres. Eso es tremendo. Es tremendo. Ha pasado también en otras ocupaciones. Y ahí sí tiene que lograrse incluir a esos sectores en las políticas de Estado, de vivienda, de contención, pero también de incorporación a la sociedad, de educación. Eso es importante. Lamentablemente esos compatriotas nuestros son gente que no tiene los recursos, a los cuales se han sido olvidados por el Estado y son, insisto,
muchas veces explotados por la misma sociedad. Seguro. Y por mismos actores de la sociedad. Seguro. Y eso no se puede permitir. Y ahí sí hay políticas de contención y tiene que haber políticas de mitigación y políticas de formación de recursos humanos. Enseñarles a esos compatriotas a que tienen derechos, a que son verdaderos ciudadanos. Y que de última, que si hay terrenos que realmente no los está ocupando nadie, ahí realmente el Estado tiene que ocuparse y decir, bueno, a ver, ¿cuántas son estas familias que están pasando por esta necesidad? No puede ser, porque después lo que uno ve es la guerra de los pobres contra los pobres. Después lo del barrio, que le tiran la piedra, que los quieren sacar a la pobre gente, que eso no es vida. La policía, que está ahí parada, como si no hubiese otras cosas para hacer, que no deja pasar a las cámaras de televisión, ¿para qué? Para no mostrar. ¿Ese es el delito, mostrar cómo vive esa gente o cómo sobrevive? Es deber mostrarlo, porque es algo que nos ocurre a todos. Y es deber incorporarlo. Y a ver, alguna vez se habló de que, no sé, algún gobierno habló alguna vez, el gobierno anterior, justamente, que no es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no contaba a los pobres para no estigmatizarlos. Justamente. Cuando vos estás manejando, estás gobernando, estás en el poder ejecutivo, vos tenés que tener buena información. Eso, desde nuestro espacio, nosotros trabajamos mucho buscando a políticas basadas en evidencia y legislación basada en evidencia. Y tomar datos de la realidad, por más cruda que esta sea, como vos me decís y tenés razón, ver estos chiquitos abandonados, esta gente sin destino, como juguetes de algo que los mueve, que no saben bien qué es. Uno se conmueve con eso, pero uno tiene que actuar en base a la evidencia. ¿Cuántos son? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos incorporarlos? Porque seguramente allí hay chicos que son inteligentes, hay amor entre ellos, hay solidaridad, hay un montón de sentimientos. Son gente que merece ser tenida en cuenta y que son nuestros semejantes y nuestros compatriotas. Entonces, es saber dónde están, cuántos son, qué requieren y cómo podemos traerlos, cómo podemos darles. Miren, muchas veces ocurre que no sabemos ni siquiera cuántos somos, ni dónde estamos. O sea, al no saber eso, al no tener información, uno no puede actuar. Pero hay otra información. Sí. ¿Cómo estás? Amanda Alma te saluda desde el estudio. Pero sí hay otra información que está a la vista y que ha dejado también mayor evidencia a la pandemia, que tiene que ver con la situación estructural de la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes, para los menores de 30 años, que son parte del electorado de este año. ¿Cuáles son las políticas que estás pensando desde el espacio que conformás y cómo pensás que se pueden llevar adelante, ¿no? A partir de estas propuestas basadas en evidencia científica que bien estabas comentando hace un rato? Amanda, eso es súper importante. El comentario tuyo es muy pertinente por lo siguiente. Nosotros durante los próximos 15 años, más o menos entre el 2030 y 2035 se nos termina, vamos a tener lo que se denomina bono demográfico. El bono demográfico significa que tenés un máximo de población en edad de trabajar, entre los 16 y los 65 años. Quiere decir que las colas, es decir, la clase pasiva y los niños son menos. Son un mínimo, con lo cual los que están trabajando pueden traccionar la potencia del trabajo para después poder mantener a la clase pasiva y para después incorporar a la próxima generación. ¿Qué ocurre? En este momento tenemos dos problemas de trabajo. Tenemos muchos otros, pero dos particularmente. El ingreso joven y también los mayores de 50 se quedan sin trabajo. Ahí tenés dos problemas complicados. En lo particular que me preguntaste de los jóvenes, tenemos ahí otros dos problemas que se vieron claramente estos días con el tema de la búsqueda de recursos humanos en Toyota. En donde, por ejemplo, chicos que habían terminado el secundario no eran capaces de interpretar un texto. Es decir, eran analfabetos funcionales. Y me viene a la memoria una frase que hablé con un colega economista hace unos días, es que la educación tal como está hoy, a la cual le dedicamos una significativa fracción del presupuesto, es una fábrica de excluidos.
estamos teniendo un gran presupuesto en educación para muy malos resultados. Tenemos que repensar completamente el sistema. Los chicos jóvenes tienen graves déficits en su parte educativa que hacen que sea muy complejo que puedan entrar a trabajos formales o a trabajos de valor agregado. Eso frustra muchísimo a una nueva generación. Tal cual. Hay otro problema. Las compañías que más crean empleo son las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías están fundidas. Las pymes tienen una cantidad de impuestos y de trabas burocráticas, sindicales, estatales, impositivas, tan grandes que cualquier pyme, empezando por un maxiquiosco, una pizzería, lo que venga, está todo en negro. Entonces los jóvenes que entran no están aportando a los sistemas solidarios de retiro y no se están tampoco entrecruzando con todo lo que es el sistema de previsión social. Entonces ese tema es muy complicado. Y otro tema es que directamente no hay incentivos para crear empleo joven. Y eso también es un grave problema. Esos 3 problemas los estamos atacando con diversos proyectos. Bueno, pero hay un programa del gobierno nacional que tiene por objetivo, pueden estar ustedes en desacuerdo, por supuesto como oposición seguramente tengan objeciones para hacerlo, pero creo que el plan se llama Te Sumo, a donde se prioriza el empleo de personas jóvenes y preferentemente mujeres y personas no binarias, generando algún tipo de beneficios para las empresas que empleen este tipo de ciudadanos. No sé, ustedes, por ejemplo, con un programa así no están de acuerdo. A ver, yo entiendo y me parece muy bien generar oportunidades para sectores que han sido históricamente excluidos. Me parece muy bien. Me parece muy bien lo que se ha hecho recientemente, por ejemplo, de reconocer cuánto impacta en el PBI el trabajo de cuidado que realizan mayormente las mujeres. Me parece sumamente importante. Sí. Y eso son cosas muy, muy fuertes. Me parece muy bien que sectores que han sido tradicionalmente excluidos o a los que no se le ha prestado importancia, se le preste importancia. Pero estamos hablando de sectores que incluso los mayoritarios no entran a trabajar. La desocupación juvenil es un problema. Entonces, y el trabajo no es una cuestión de dar un paliativo, es una cuestión de incluir en el sistema laboral, en blanco. Porque dar un plan, un programa que puede durar 1 año o 2, después termina durando 20 con dinero fiscal. Pero vos tenés que generar trabajo, significa generar a alguien que se incorpora y que se acostumbra a producir. Y que al mismo tiempo que está generando recursos, también genera recursos para todo lo que es la salud común, la educación común y todo el sistema de pensiones. Entonces, tenés que generar condiciones para que las empresas puedan realmente abrir puestos de trabajo 100% efectivos. Hay que revisar estos programas, hay que ver qué incentivos vos le das a las empresas, porque si por cada empresa que va a tomar alguien se arriesga a tener juicios laborales inmediatos que la van a llevar a las empresas chicas a fundirse, o si van a tener que pagar tanto el asalariado como el dador de trabajo, van a tener que pagar costos muy, muy altos, costos laborales, costos sindicales, etcétera, o van a someterse también a un impacto muy fuerte de gremios, etcétera. No hay salida en la creación de trabajo. O sea, el Estado es bueno que el Estado ayude, que el Estado tenga, digamos, que permita, que fomente la creación de empleos, pero no es bueno que el Estado se encargue, pero no es sostenible, se encargue de dar empleo. Los principales evasores no son, o el principal volumen de evasión impositiva, sobre todo en el trabajo registrado, no está vinculado a los pequeños empresas. En general está vinculado a, por ejemplo, muchos reclamos que se han hecho de que nos han hecho aportes patronales por empresas medianas y grandes o que tienen, por ejemplo, que remiten al exterior sus ganancias. Hay una situación también de precarización hacia la juventud porque muchas veces se considera que como es el primer empleo, se van acostumbrando así a trabajar de otra manera. ¿Le parece que en ese sentido...? Ese es un muy buen punto. El primer empleo tendría que ser en blanco.
Pero ¿le parece que Y ahí ya hay tener una historia. discusión que hay que dar también con el empresariado argentino, que a veces prefiere que el Estado, digamos, o que carga sobre el Estado las responsabilidades que a veces no asume? Bueno, ese es un muy buen punto. Creo que toda esta crisis que venimos teniendo, miren, venimos en una crisis en espiral descendente hace varias décadas. Nos estamos comiendo, digamos, las reservas de hace varias décadas. Nos estamos comiendo generaciones y hoy los chicos jóvenes están emigrando del país. Yo lo lamento, pero es la realidad. Y hay una... Entonces, eso requiere hacer realmente un pacto social en el cual se entienda que tenemos que hacer parate y empezar de nuevo con nuevas reglas o con reglas claras. Yo sé que parece muy general esto que digo, pero lo que vos me estabas diciendo justamente, Amanda. Hemos tenido empresarios que han desviado fondos de impuestos. Ellos eran agentes de retención de impuestos, han desviado fondos para comprar otras compañías. Esos son miles de millones de dólares en su momento. Eso no ha sido recuperado vía judicial todavía. Son grandes evasores. Ahora, eso es un mal ejemplo para las pequeñas empresas que con las pequeñas evasiones que hacen, las zafan, pero sobreviven y dan trabajo. Entonces, yo creo que hay un tema que estamos discutiendo mucho con quienes están asesorándonos en la parte económica, que las leyes, los regímenes son muy generales. Vos no podés tratar de la misma manera a Tenaris que a Kiosco Pocho. Claro. Porque tienen distintas realidades, tienen distintos volúmenes y tienen incluso distintas maneras de contratar a su gente y de indemnizarla. Entonces, la creación de algunos regímenes especiales para algunos tipos de pequeñas empresas que emplean mucha gente, que tienen alta rotación de personal, por ejemplo, podría ser deseable. Eso es un tema que hay que estudiar y trabajar. Galo, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿cuál es la diferencia o en qué sentís que se diferencia el espacio por el que van a competir en las internas de otros espacios como, por ejemplo, el de María Eugenia Vidal? ¿Qué los diferencia, para empezar? Y segundo, en el peronismo generalmente el que pierde acompaña después en las generales. ¿Qué va a ser su espacio político para las generales en caso de perder la elección? Bueno, antes que nada y aprovechando la amabilidad de que me invitaron, voy a presentar al espacio muy brevemente. Bien, bárbaro. Adelante Ciudad, que estamos dentro de Juntos por el Cambio, somos una lista de radicales. Es decir, cualquier persona que se sienta atraída por votar al radicalismo, acá estamos los radicales desde Juntos por el Cambio. Como me decías, el que pierde acompaña. Sí. Nosotros estamos dentro de un espacio, ¿no es cierto? ¿Qué nos diferencia de la lista particularmente de Vidal? Nos diferencia de la lista de Vidal que somos un emergente de la sociedad civil. La lista de Vidal es un emergente de una lapicera. Básicamente lo que hicieron es armaron una lista, las cabezas de los partidos, la conducción del PRO, la conducción de la UCR, la conducción de Coalición Cívica, tomó gente que tiene su valía, por supuesto, su experiencia, hay gente de mucha experiencia, mucha valía en esa lista. Dijeron, bueno, esta es nuestra lista, bárbaro. Nosotros surgimos de una manera diferente. Nosotros surgimos a partir de reclamos concretos de la sociedad civil en distintos temas, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema también de usar la evidencia, de no robar más con el INDEC, de contar realmente los pobres, de decir las cosas como son y de actuar en consecuencia para solucionar problemas. Entonces, la lista nuestra proviene de políticos que han estado mucho tiempo y con mucha experiencia, como Facundo Suárez Lastra, otras figuras políticas del radicalismo que apoyan, Rubinstein, que ha tenido una excelente gestión con Macri de ministro de Salud, luego de secretario, que ha sido un defensor de políticas públicas de importancia. Tenemos gente como Mónica Marquina, que es una experta en educación, que ha trabajado junto con padres organizados y que ha trabajado de siempre en educación. Milita hace varias, no voy a decir cuántas décadas, pues es una persona joven y no la quiero quemar. Pero ha trabajado mucho con diputados, con senadores, también elaborando políticas públicas. Tenemos gente que ha trabajado en proyectos internacionales, como Ana Echegaray, que conoce de economía del conocimiento,
de proyectos que han sido importantes desde el punto de vista de la economía y de la sociedad. Tenemos militantes sobre el territorio, como Emilio Cornaglia, quien enseña skate en la Villa 31, Martín Escoto, que tiene una actividad muy fuerte en toda la parte ambiental, en el área del sur de la ciudad, en La Boca. Es decir, tenemos gente que también es valiosa por sí misma y que formamos un equipo muy interesante con proyección. Y bueno, esa es nuestra diferencia. No hemos sido armados por las cúpulas. Venimos de reclamos de la sociedad. Y acompañan después. Acompañan igual. Claro. Por supuesto, porque nosotros creemos que esto es... A ver, ¿por qué nosotros no nos presentamos como Milei por fuera? A ver. Del partido. Porque nosotros adscribimos a ciertas ideas generales que hay en Juntos por el Cambio, a ciertos valores. ¿Cuáles son los valores que nos unen con alguien como Vidal, con alguien como López Murphy, con alguien como Martín Tetaz? Bueno, nos une la institucionalidad, somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de los acuerdos, tenemos cierta visión común en el modelo de país, diferimos por ahí en los detalles. Qué sé yo, López Murphy está completamente a la derecha de lo que nosotros pensamos, pero creemos que una lista que... Bueno, eso no es un detalle. No es un detalle, pero lo hacemos de manera institucional. Claro. No nos estamos preocupando por qué lote nos va a quedar para ver cuánto podemos chorear. Somos gente honorable y somos gente que va dentro de un movimiento general que respeta las instituciones, que respeta la Constitución, que no la quiere cambiar. Ilia, una ultimísima, antes que me tire con algo el productor. ¿Van a esperar todos juntos los resultados? ¿Ya resolvieron eso? No lo sé. No lo Misterio. sé. Nosotros somos gente humilde, nos vamos a juntar en un lugar chico probablemente. Ok, bueno, no, entonces no. Pero bueno. Porque Costa Salguero es un lugar grande, por eso lo digo. Bueno, Costa Salguero es un lugar grande, supongo que habrá mucho para festejar, así que veremos qué sucede. Se pueden sumar igual. Pueden caer por después. Ahí lo del aforo. Bueno, acá estoy, si nos quieren invitar, darnos un poco de... No creo que estén las cosas como para festejar, la situación del país es... Claro. No, es festejar no, estamos hablando de recibir los resultados y la imagen, porque Santilli lo dijo, pero después bueno. la ciudadanía factura estas cosas, ¿no? Si ustedes como juntos aparecen todos separados, la imagen... Separados por el Cambio no es un buen nombre. Claro. Creo que es un buen punto el que... Separados por el Cambio. Yo le pongo el eslogan. Discúlpenme, acá me van a matar en cualquier momento. Bueno, lo mío no es la música tampoco. No lo del Milei no es la música, pero... lo mío tampoco. No, mejor. Pero una cosa que me parece importante. Todos quienes estamos en estas tres listas podemos competir internamente, podemos tener diferencias de opinión, algunas son más fuertes o más suaves, pero como les decía, estamos dentro de un proyecto fundamental y que es importante, de construcción y de respeto a las instituciones. Esto es lo que me parece más importante resaltar. Bien. No somos gente que estamos por fuera del sistema, que lo queremos romper, somos gente que lo queremos arreglar al sistema. Bien. Y que creemos que es posible hacer algo de alta calidad técnica y que ataque muchos problemas que son fundacionales, como ya hemos hablado. Les agradezco mucho el reportaje. Gracias, hasta luego, que estén muy bien, nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Chao. Es el nieto de Ilia, del expresidente. Sí. En la ciudad de Buenos Aires son 13 las bancas que van a estar en disputa, en juego, y hay 2 frentes electorales de las 13 listas, 17 listas, hay 2 de las 14 alianzas que tienen interna. Lo que no sé en qué lugar está este precandidato, ¿ustedes tienen idea? Bueno, después lo vamos a chequear, pues es algo que no le pregunté en qué lugar está. Bueno, y entonces no van a esperar los resultados juntos. Y aparentemente parece que no. Quieren ir